Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana. Agradecido de contar con su fiel sintonía cada día, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana por Su Mundo TV. Estamos en los canales 101 y 1101 en High Definition de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV. Recordarle que nos sigan a través de las redes sociales como @SuMundoTV. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, también en YouTube. Vaya a nuestro canal Su Mundo TV. Active la campanita, dele clic para que quede suscrito y pueda disfrutar de la exquisita programación que en Su Mundo TV hacemos con mucha dedicación para todos ustedes. Hoy con muchos temas importantes que abordar de interés nacional e internacional, y queremos iniciar refiriéndonos en el día de hoy a propósito del gran ausente del reciente discurso en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. El tema que todos esperaban, el tema o los temas que brillaron por su ausencia en este discurso, los cuales fueron el tema de la corrupción, que a pesar de que hemos visto a un gobierno que en materia de comunicación ha hablado mucho de la lucha contra la corrupción, ha hablado también de la famosa justicia independiente, vimos cómo se ausentó este discurso de un tema que importa mucho al pueblo dominicano, y también el tema de la seguridad ciudadana, con los altos niveles de inseguridad que mantienen encerrados en casas a cientos de miles de dominicanos que prefieren estar escondidos, secuestrados en un autosecuestro en sus hogares por temor a salir a las calles. Estos fueron los temas neurálgicos que brillaron por su ausencia en el discurso del presidente Luis Abinader. El tema de la corrupción, sobre todo a propósito de que circulaba en los pasillos del Palacio, del Congreso Nacional, en el pasillo de las instituciones, una famosa investigación que se hizo en el fin de semana sobre un supuesto caso de irregularidades, un tema de unas licitaciones en el Instituto de Aguas Potables, en el INAPA, dirigido por su director Wellington Arnott. En ese sentido, la gente esperaba no que el presidente se refiriera a ese caso en específico, pero que sí abordara cuáles son los pasos reales que está haciendo el gobierno para enfrentar este mal social que tanto afecta al país y que tiene consecuencias económicas graves, porque cuando los recursos del Estado, los recursos de erarios públicos se desvían por temas de corrupción administrativa, eso de una manera u otra afecta al pueblo dominicano. Pues recursos que se deben destinar para el desarrollo, para el crecimiento del país, se van a los bolsillos de unos pocos, afectando el poder darle continuidad o someter políticas públicas que puedan dar el desarrollo a nuestra nación. El presidente no habló de la corrupción en el gobierno, no habló de la famosa justicia independiente, que ha contado con apoyos económicos importantes de parte del gobierno en materia de publicidad en medios de comunicación, para seguir emulando la existencia de una justicia que, aunque se dice es independiente, el pueblo de manera general no logra ver tal independencia. Pues seguimos viendo cómo la justicia o cómo los tribunales, en la mayoría de la fiscalía, en la mayoría de los tribunales de la República Dominicana, sigue imperando el poder del dinero frente a la pobreza. Sigue imperando sentencias que benefician a quienes más tienen en contra de quienes menos posibilidades económicas tienen. Esa es la realidad de la justicia de la República Dominicana, que se ha hecho una campaña, reitero, de hablar de una justicia independiente, pero que esa independencia sigue siendo una independencia teórica, sigue siendo algo retórico, pero que en la práctica todavía podemos ver que se tienen grandes retos. No se habló del tema de la justicia en este discurso del presidente Abinader. La gente no esperaba que se incluyera este tema, pero tampoco fueron abordados. Brillaron por su ausencia figuras tan importantes como la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que sabemos, según las informaciones que tenemos, coincidió la fecha del 27 de febrero con un viaje que tenía, me parece que Argentina, con un importante grupo de fiscales para unos acuerdos y unos temas propios de la Procuraduría, para algunos acuerdos internacionales que se está haciendo. El tema es que la Procuraduría también brilló por su ausencia. Tampoco vimos a una Jenny Berenice, a un Camacho presente en la rendición de cuentas. En tal sentido, tampoco se abordó el tema de la justicia, el tema del Ministerio Público Independiente,
que, repito, reitero, ha sido una de las cartas de presentación del presidente en el gobierno del cambio, como lo han autodefinido los PRMistas. Pero el tema de la corrupción es grave. Que el presidente Luis Abinader no abordara este tema cuando sabemos que, a pesar de los grandes esfuerzos que hay que reconocer ha hecho el gobierno dominicano, sigue la corrupción a flor de piel, sigue la corrupción administrativa en la mayoría de las instituciones de la República Dominicana. Pero peor aún, cuando uno escuchamos al presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas, que fue más de cuentos que rendir cuentas al pueblo dominicano, que cuando se refirió a las Fuerzas Armadas, al Ejército Nacional de la República Dominicana, utilizó el término de que el Ejército de la República Dominicana tiene la moral alta. Pero ¿cuál moral alta puede tener un ejército que tiene en estos momentos un caso instrumentado por el Ministerio Público desde noviembre, diciembre del año pasado, que empezó a perseguirse este caso, donde refleja y pone al desnudo cómo operan militares del Ejército Nacional en la frontera de la República Dominicana, dejando pasar ilegales por 300 pesos por cabeza? Entonces, ¿de qué moral o a qué moral se estaría refiriendo el presidente Luis Abinader atribuyéndole moral alta al Ejército de la República Dominicana? Pero ¿cuál moral alta puede tener el Ejército de la República Dominicana cuando recientemente vimos un caso en la provincia La Vega, donde 2 militares que custodiaban la explanada de una fortaleza de noche amanecen diciendo que fueron atracados, y cuando se profundizan las investigaciones sobre ese supuesto atraco, donde le habrían quitado los fusiles que tenían bajo su mando, pues resulta que fueron los propios militares quienes se hicieron un autorrobo para vender estos fusiles, me parece, en $500,000. Entonces, ¿de qué moral alta estaría hablando el presidente Luis Abinader que tiene el Ejército de la República Dominicana? Un ejército corrompido, un ejército que opera coludido con mafias, un ejército nacional con militares que hacen negocios en la frontera, dejando pasar ilegales, pisoteando la nación, pisoteando el sentimiento patriótico que tiene que tener todo dominicano por 2 o 3 pesos, por 2 o 3 cheles. La pregunta es, ¿de qué maldita moral estaría hablando el presidente? ¿De qué moral está atribuyendo al Ejército de la República Dominicana, nuestras fuerzas, cuando de moral no tienen absolutamente nada? Aquí hay grandes retos con ese Ejército Nacional, aquí hay grandes retos con la Policía Nacional, aquí hay grandes retos con las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Yo pienso que lo más oportuno respecto a las Fuerzas Armadas, respecto a la Policía Nacional, respecto al Ejército Nacional de la República Dominicana, le hubiera quedado más bonito al presidente no hablar nada al respecto, pero de ahí a decir que el Ejército tiene la moral alta, ¿de qué moral, es la pregunta, estaría hablando el presidente Luis Abinader? Esta rendición de cuentas, que realmente fue una rendición de cuentos, donde el presidente Luis Abinader pintó todo bonito, todo bello. De momento uno le escuchaba hablar y uno sentía de qué país está hablando el presidente Luis Abinader, porque definitivamente no es en el país que vivo. Se caracterizó esta rendición de cuentos también en las afueras del Congreso Nacional por muchos grupos pro gobiernos que promovían la reelección del presidente Luis Abinader bajo la consigna de 4 años más. Y ahí pudimos ver muchas figuras importantes que fueron desde las instituciones, con grupos de empleados, con grupos de comunidades, a emular, a promover la reelección del presidente Luis Abinader. De hecho, nuestro señor director tiene ahí algunas imágenes, si pudiera poner en pantalla nuestro señor director, sobre estos grupos que se apostaron frente al Congreso Nacional para pedirle, para promoverle al presidente 4 años más frente al Palacio, frente al gobierno de la República Dominicana. Ahí estamos viendo el movimiento Guardianes del Cambio, que se hicieron viral el día lunes, porque en una entrevista que le hacía una periodista
aparecía una joven que vestía un pantalón con la bandera haitiana, que en defensa de este movimiento, que he visto algunos comunicadores que me merecen mucho respeto, se habían referido a que este pantalón que tenía esta joven con la bandera haitiana no era nada casual, hablaban de financiamiento y cuántas locuras le puede pasar por las cabezas. Y quiero decir que desde mi opinión, desde mi particularidad, entiendo que ahí no hay ningún financiamiento. Esa joven con ese pantalón, con la bandera haitiana, no responde a ningún financiamiento de ninguna agencia, de ninguna fundación internacional que promueve la unificación de la isla, la unificación de República Dominicana con Haití. No, esa joven con ese pantalón, con la bandera de Haití, con el escudo de Haití, es el resultado y es el reflejo de una sociedad, sobre todo de una juventud ignorante, una juventud que lamentablemente en su mayoría está ajena, que no tiene cultura general, porque que una joven no puede identificar el escudo de la bandera de Haití, que no puede identificar los símbolos patrios de Haití, su país vecino, eso es grave. Pero eso no dice de esta joven solamente, eso también dice del movimiento Guardianes del Cambio que estaban ahí con esta joven, que nadie se percató, porque se supone que estos grupos, estos movimientos, cuando van a una actividad como esta, a promover la reelección de un presidente, pues se supone que se reúnen en algún lado y se ven cara a cara y se hace un escaneo para ver qué tal vestido está el uno y el otro, y que nadie haya identificado la vestimenta que tenía esta joven, sobre todo para exhibirla un 27 de febrero, Día de la Independencia de la República Dominicana. Eso es grave. Eso dice de todo este movimiento Guardianes del Cambio, pero también definitivamente respecto a la joven, dice de una sociedad, dice de una juventud ignorante. Una juventud que está en todo menos en lo que tiene que estar, que no está pendiente, que no reconoce los símbolos patrios, que no conoce el escudo del país vecino. Eso es grave, eso es grave. Repito, contrario a algunos comentarios que han emitido algunos amigos que me merecen mucho respeto, repito, sobre una famosa agenda, sobre un famoso financiamiento, yo lo descarto de manera total. Esa es una joven ignorante. Lamentablemente, tengo informaciones que ni siquiera es una miembro activa de este movimiento, que estuvo allí porque la motivaron. Y cuando digo la motivaron para que vaya, usted que me está viendo sabe cómo se motiva a una persona que está en su casa, tranquila, o haciendo algo, o haciendo nada, para que se traslade desde su hogar a pararse frente a un Congreso de la República Dominicana a estar vociferando 4 años más. La motivaron a esta joven. ¿Hubo alguna motivación? Pero qué cara le salió esta motivación a esta joven, que finalmente estuvo en primera plana de todos los medios nacionales, en los principales periódicos del país, en los medios digitales, en las redes sociales, y se hizo viral. Pero ¿de qué manera tan fea? Lo preocupante de este movimiento y de los movimientos que estaban allí, financiados, eso sí, financiados por gente y funcionarios del gobierno que motorizaron para que puedan ir, que pagaron una guagua, que pagaron la comida, que pagaron los refrescos. Ver qué tan aéreo están muchos funcionarios del gobierno con estas consignas de 4 años más. La reelección de un presidente de la República Dominicana no se logra porque haya pequeños grupos promoviendo que el presidente se repostule a la presidencia. La reelección de un presidente se garantiza cuando un presidente hace las cosas bien, cuando un presidente está cumpliendo con su país, cuando un presidente está buscándole soluciones a las principales problemáticas de una nación. Pero cuando a casi 3 años de mandato desde la presidencia de la República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, no ha logrado resolver los temas fundamentales que en campaña dijo que resolvería: la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la reforma policial, que fue su principal carta de presentación. Si a 3 años no ha logrado, si a 3 años el presidente no ha logrado darle solución a estas principales problemáticas del país,
¿Qué carajo hacen estos movimientos hablando de 4 años más? Es que el pueblo ese cuento no se lo coge. Y yo me voy más lejos aún. Aunque los pronósticos y las encuestas que andan circulando por ahí hacen señalamiento a una famosa segunda vuelta, y que quede grabado este programa, Controlando la Mañana, desde mi apreciación, si las cosas siguen como van, si el presidente Luis Abinader no se termina de poner las pilas y no termina de resolver o de empezar a resolver los grandes problemas que tiene el país, eso de una segunda vuelta no será más que retórica, no será más que discurso, pues todo apunta que el gobierno está en estos momentos en una picada, descendiendo a una velocidad alta, y el escenario se hace oportuno para que partidos políticos que están en la oposición, marcando buenos numeritos, fácilmente con una acción estratégica de alianza, aquí no haya ninguna segunda vuelta, como lo han pronosticado algunos sabios de la política tropical de la República Dominicana. Si las cosas siguen como van, si los niveles de corrupción siguen aumentando, porque aquí ha habido un crecimiento exponencial de la corrupción, aquí ha habido un incremento exponencial de la inseguridad ciudadana, todo indica que el pueblo, a través de un voto de castigo, le va a pasar factura al PRM si no se pone las pilas. Y esa segunda vuelta pronosticada hasta el día de hoy no será la realidad en las elecciones del año 2024. Aquí todo indica, si los numeritos siguen marcando como están marcando, un gobierno que va en picada descendente y una oposición que a paso suave, pero va creciendo y fortaleciéndose. Esa es la realidad. Y no lo dice José Alcántara en Controlando la Mañana. Yo lo invito a usted que salga a las calles y converse en el colmado, converse en la fritura, converse con los motoconchos, que son quienes le van a decir cómo andan las cosas y cuál es la visión que tienen del gobierno del cambio y cuál es la opción o la alternativa en la que están pensando para darle otro cambio u otro rumbo a este país en las elecciones del año 2024. Y se darán cuenta que todo indica que, contrario a esos pronósticos de segunda vuelta, aquí hay una voluntad muy marcada, hay una voluntad bien definida frente a otros candidatos de la oposición de la República Dominicana. Esa es la realidad. Duélale a quien le duela. Segunda vuelta, eso será historia. Todo indica, repito, que en la República Dominicana no habrá segunda vuelta y que el gobierno del cambio se va. Esa es la realidad de hoy. Si el presidente Luis Abinader no se pone las pilas, no se pone los pantalones bien puestos y empieza a enfrentar las problemáticas que la gente quiere que se les resuelva. El tema de la canasta familiar, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción, el tema de la pobreza, el tema del desempleo, que a pesar de que el presidente en palabras bonitas pintó un país que está muy bien, el país de las maravillas, la realidad concreta de los barrios, de las familias, es totalmente distante a la realidad expuesta por el presidente, que definitivamente solo está en su cabeza. En esta etapa del programa queremos hablar a propósito del caso de la joven Esmeralda Richis, que murió en Higüey por un sangrado. Está bajo preso el profesor maestro John Kelly Martínez, quien es acusado como el principal responsable de la muerte de esta joven. Y en el día de ayer, la docente Jaycee Berenice Espinal Ríos, quien es la esposa de John Kelly Martínez, fue apresada también por la Fiscalía de la provincia La Altagracia. Este arresto se debe a que la esposa de John Kelly, ocurrido este caso, pasaron 1 o 2 días, el auto en el que ocurrió todo lo habría vendido. Entonces la Fiscalía, teniendo la profesora docente conocimiento de lo que había ocurrido y sabiendo que todo ocurrió en el vehículo, pues lo que hace es que vende el vehículo y entonces se le está acusando de complicidad.
aquí en algunos medios de comunicación he visto, cuando digo aquí me refiero a en lo que estoy viendo en este momento, he visto que algunos medios de comunicación han utilizado el término cómplice de homicidio. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que saber utilizar los términos, porque a veces se puede hacer daño a personas solo por utilizar algunos términos. Cuando uno dice cómplice de homicidio, estamos diciendo, se está dejando entender que la profesora esposa de John Kelly, Jaycee Berenice Espinal, actuó en complicidad con su esposo para cometer este hecho. En ese sentido, sería oportuno que los medios de comunicación tengan un mejor manejo, pues a clara luz uno puede ver aquí que podría hablarse de ocultar prueba y demás, pero no de homicidio. Pues a mí me cuesta creer que la esposa actuara coludida con su esposo, el maestro John Kelly, para cometer esta aberración, esta depravación, porque se trató de algo depravado, de un profesor, de un maestro de 35 años, poner sus ojos con intenciones sexuales sobre una niña de 16 años de edad. Lo cierto es que está bajo arresto, repito, la docente Jaycee Berenice Espinal Rijo, quien es la esposa del docente Frank Kelly, quien está bajo arresto como principal acusado. Ahí la estamos viendo en pantalla. Pero para meternos, adentrarnos en este tema ya de manera más profunda y conocer qué dicen los expertos en materia penal sobre este nuevo paso que da la Fiscalía de la Altagracia, vamos a conectar una llamada. Le pedimos que nos llame, que siempre está viendo este programa, al abogado Jan Martínez Segura, que es un abogado litigante, penalista, que maneja bien al dedillo el tema de la ley, sobre todo en materia penal, para que podamos conocer más de cerca este caso y según las imputaciones o las informaciones que pueda manejar de cerca con la Fiscalía de la provincia de La Altagracia, pueda decirnos de qué se trata, bajo qué argumentos se produce este apresamiento de la pareja, de la esposa del profesor John Kelly Martínez, y penalmente qué implicaciones pudiese tener esta docente. Repito, mientras conectamos una llamada que nos hará el abogado penalista Jan Martínez, hago un llamado a los medios de comunicación, a los comunicadores, que seamos cuidadosos con los términos que utilizamos, porque hablar de complicidad de homicidio, nosotros estamos diciendo que esta mujer, que esta esposa de John Kelly actuó coludida para cometer un hecho, para cometer un homicidio con su esposo. Yo de manera particular estoy viendo una persona que es una víctima de un esposo que andaba por la vida de miembro alegre, que es un término que se utiliza, mirando jovencita, mirando una niña de la escuela a la cual le daba clase, y aquí lo que hay, a clara luz, una traición de un esposo, una esposa, pero ¿de qué manera? ¿Qué aberración? Con una niña que terminó muerta. Entonces hay que saber utilizar los términos. Esta mujer que ya está bastante mal, bastante golpeada, bastante afectada por este caso. Recordarle que esta mujer y el profesor me parece que tienen una niña de casi la misma edad que la joven Esmeralda que falleció. Entonces hay que ser condescendientes, hay que ser comedidos con los términos que utilicemos para referirnos a este caso, a esta docente. Si vendió el carro, si ocultó prueba, bueno, entonces el Código Penal tiene que tener tipificado otros elementos allí para poder darle una categoría al caso de la profesora. ¿Cómo está tipificado? ¿Complicidad? No creo. ¿O complicidad en el homicidio? Tampoco creo. ¿Ocultación de prueba? Bueno, tal vez. Incluso le vamos a pedir a Jan Martínez, cuando logremos conectar con él, que también podamos hacer la comparación con un caso que se dio también en San Francisco. Todos recuerdan el caso de Marlene y de Marlon, donde con un tema de aborto termina una joven muerta y la madre lo que hace es que manda a ocultar el cuerpo, manda a enterrar el cuerpo y demás, pero no la podían acusar de homicidio. Ella no cometió el homicidio, ella no cometió el asesinato, lo hizo el hijo. Por tanto, a ella, aunque la sociedad pedía 20, 30 años para ellas también, pues la justicia, el tribunal, no podía actuar condescendiente con lo que exigiera el pueblo, lo que decidiera la gente, sino apegados a lo que dice, lo que estatuye la ley. En ese sentido, ya nos escribió Jan Martínez, estaremos conectando con él en breves minutos para conocer de cerca este caso, pero reitero, el
tema de los términos utilizados. No crucifiquemos más a esta pobre mujer, esta pobre docente que bastante mal está pasando. Póngase en los zapatos de esta mujer, que la estén llamando, que su esposo está acusado de haber matado a una joven de 16 años, que se está diciendo que su esposo violó a una niña de 16 años y cuántas cosas se han dicho. Esta mujer ya está crucificada socialmente, la han acabado, moralmente devastada. Esta mujer dejó de ir a la escuela, incluso donde imparte docencia. ¿Con qué cara? Tuvieron que darle algunos días libres para ver cómo esta mujer puede superar este trauma por el cual está atravesando también. Y que de ahí entonces ahora estemos utilizando el término de complicidad de homicidio. Como que ella salió con el profesor, como que entre los dos fueron que buscaron a la muchachita. No, así no. Hay que guardar las formas. Hay que cuidar los términos que nosotros utilizamos para referirnos a este caso, muy específicamente con esta mujer. No la crucifiquemos más, no le hagamos más daño a una mujer que está difícilmente superando un trauma que va a arrastrar durante toda su vida. Su esposo preso, acusado de violar, de violación o de abuso sexual, lo que sea, que determinen finalmente el Ministerio Público y los tribunales, y que por encima de eso le estemos diciendo que ella es cómplice de un homicidio. Así no. Y hago el llamado a medios importantes de la República Dominicana, que es donde he visto este término de complicidad de homicidio, que no, ni siquiera lo ha dicho el Ministerio Público, ni siquiera lo ha dicho la justicia. Medios de comunicación en que la gente cree, dicen esto, y entonces la gente da como bueno y válido lo que leen en los medios de comunicación, por el poder que tienen los medios de comunicación frente a la sociedad. En ese sentido hay que ser responsable con lo que se dice, responsable con lo que se informa. Porque cuando algo lo dice o lo publica un medio de comunicación, hasta tanto se investiga, se demuestra la veracidad o no, la sociedad lo da como bueno y válido. No sé si tenemos la llamada ya por ahí. Estamos conectando con la llamada del abogado Jan Martínez Segura. Tenemos ahí, estamos conectando con Jan Martínez, nos avisa nuestro señor director. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo están ustedes, José? ¿Cómo está? No estoy viendo en este momento la pantalla, así que saludo a quienes están en la escena contigo y a todo el público que pues ve este importante programa, y esperamos que las orientaciones sean adecuadas para que las personas tengan una conciencia de los temas que son del debate y del dominio público. Así es, muchísimas gracias. Jan, la Fiscalía de la provincia de la Altagracia en el día de ayer apresó a la docente esposa de John Kelly Martínez, que es el profesor acusado principal responsable de la muerte de la joven Esmeralda Riquez. Se ha hablado y hemos visto algunos medios de comunicación que han hablado de complicidad de homicidios. Por otro lado, se ha hablado de que ocultó pruebas con la venta del vehículo en el que se cometió el hecho, según las informaciones que ha dado el Ministerio Público. Entonces queríamos saber, desde la posición de un profesional de la altura tuya, que conoce bien sobre el Código Penal, sobre las consecuencias penales que pudiera tener, ¿cuáles son esas consecuencias a las que se estaría enfrentando la profesora si se descarta el tema de la complicidad de homicidio? ¿Qué pesa sobre ella? Según también las informaciones que manejes tú con las cercanías que tiene también con la Fiscalía de la provincia de la Altagracia. Adelante, Martínez. Sí, miren, yo lo primero que quiero precisar es, señores, que hay una frase bíblica muy importante y que yo suelo utilizar a los fines de traer a las personas a la orientación de que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando digo esto, quiero establecer que no es la primera vez que las autoridades en un caso mediático intentan por la fuerza configurar un delito que no existe. El caso lamentable de la adolescente Esmeralda Riquez es no menos que una tragedia para el país, porque implica muchísimas carencias que tenemos como sociedad. Ahora bien, el proceso penal es un proceso siempre riguroso y estricto, que alejado del bullicio mediático, habrán 3 jueces en primera instancia de determinar la culpabilidad o no de una persona.
Pero antes de eso está la audiencia preliminar, donde habrá de evaluar si hay prueba o no para imputarle a una persona la comisión de un delito. Entonces, lo que yo quiero significar es que en principio y conforme a las informaciones que hemos visto que se han dilucidado a través de los medios de comunicación, personalmente entiendo que el arresto de la esposa de John Kelly Martínez y de quien compró ese vehículo resultan en un exceso de la autoridad, si se quiere, un abuso de la autoridad. ¿Por qué? Porque si alguien debiese estar preso, si alguien debiese estar detenido en calidad de imputado, fuesen los padres de Esmeralda, porque fue en su casa que la menor se desangró por su negligencia e imprudencia. Pero no lo está porque la Fiscalía no ha querido tocar ese pus. Ahora bien, usted se puede preguntar, ¿en qué calidad tienen a la esposa de John Kelly Martínez y a quien compró el vehículo? Bueno, se alega que ocultó evidencias por el tema de estar presuntamente involucrada en la venta de un vehículo y arrestan también a quien lo compró por lo mismo y le imputan presuntamente ser cómplices en la comisión de un homicidio. Ser cómplice se define en el derecho penal como la persona que colabora en un hecho delictivo con actos anteriores o simultáneos. Oiga bien, sí. Actos anteriores o simultáneos. ¿Ok? Sí. Entonces, establecer primero que si se vendió ese vehículo, ella participó en lo que terminó en la venta del vehículo de su marido, de su esposo, eso no es un delito en forma alguna y en modo alguno configura la comisión o la tipificación de la complicidad, en este caso del homicidio de Esmeralda, por el amor de Dios. Primero, porque es un acto posterior, no anterior, y segundo, porque si ese vehículo no existía una orden judicial de conocimiento de la esposa de John Kelly Martínez, una orden judicial que fuese de conocimiento de la esposa de John Kelly y de quien compró ese vehículo, ellos no cometieron ningún delito al hacer una transacción natural y normal de compra y venta. Es decir, de hecho es habitual que cuando un familiar cae preso, la familia venda bienes, y sobre todo en un caso de esta naturaleza, con un impacto mediático tan grande, lo primero que la gente hace es echar mano de lo que tiene para tratar de cubrir los honorarios legales y demás situaciones que son carísimos. Hay que buscar los chelitos. Claro, hermano, ningún abogado penalista que se respete va a trabajar ese caso de gratis. No. Un caso que requiere tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanta concentración. Claro. Entonces, óyeme, es un abuso conforme a lo que se ha visto y a la experiencia que uno tiene en estos temas. Óyeme, una señora que está pasando, que tiene que pasar el duelo de la traición de su marido, del engaño, del escándalo público, producto de la infidelidad de su esposo, subsecuentemente tiene que pasar por el escándalo de un caso de esta naturaleza y ahora la fiscalía se destapa con que ella es cómplice. Oiga bien, la víctima, siendo ella una víctima moral de esta situación, ahora pasa a ser una cómplice imputada. Es un acto, desde mi punto de vista y con lo que estamos viendo que sale, o sea, es que no hay forma de imputarle una complicidad, por el amor de Dios, a esa señora en ese hecho. Ya, pero, o sea, no es la primera vez que esto pasa. En el caso de San Francisco de Macorís, exactamente, el Ministerio Público trató por todos los medios de imputarle a Marlene Martínez, que ya lo he dicho antes, la complicidad en un acto. Y simple y llanamente, eso no fue posible desde el punto de vista legal, porque la bulla es muy buena. Ahora, el derecho penal es estricto para la configuración de un delito o de un crimen, señores. ¿Cómo puede ser una persona cómplice, una mujer que estaba acostada quizá en su casa a esa hora, en sus quehaceres, quitada de eso? ¿Cómo puede imputársele una complicidad? En un país serio, con instituciones fuertes, esa institución o los funcionarios que han actuado en contra de esa señora de esta manera debieran ser procesados de manera disciplinaria mínimamente.
y perseguirse por la vía civil una indemnización a favor de esa señora, porque es que es un acto descabellado. Y déjame decirte otra cosa. Sí. Un vehículo que viene a ser incautado días después de que ese hecho pasó, que ya lo lavaron, que lo limpiaron, que pasó por diferentes manos. Es un absurdo incautarlo, además. Es casi un absurdo, porque ahí qué pruebas van a encontrar. Martín, es un delito de naturaleza sexual. ¿Entiendes que el Ministerio Público, que la Fiscalía ha actuado con negligencia frente a este caso, con esto que menciona ahora del vehículo, de día después producir el incautamiento de la propiedad? Bueno, yo no voy a decir que negligencia. Yo creo que ahora está actuando con imprudencia. Con imprudencia. Porque incautar un vehículo días después, que ya pasó por diferentes manos, como ya dije, ya se lavó, se limpió. Hasta se vendió. Delito de ¿Perdón? Hasta se vendió. Hasta se vendió. Un delito de naturaleza sexual, que se había quizás rastros de sangre, que se había quizás, qué sé yo, pastillas o demás, ya no están ahí. Porque se limpió, aunque mediante cierto procedimiento pudiese detectarse el rastro de sangre. Pero, o sea, es una cosa que honestamente el hecho del apresamiento de esta señora a mí me parece un exceso brutal de este asunto, que lo que contribuye más es a la creación de un drama mediático que yo te digo a ti el día de hoy, la Fiscalía tendrá que hacer un trabajo muy fuerte para probar en un tribunal que ese acto y que la muerte de Esmeralda se trató de una violación. Ciertamente existió un abuso sexual, eso está claro, no está en discusión. Esos son 5 años de prisión. Ahora, la violación, que son 20 años de prisión, la Fiscalía tiene que probar que en contra de la voluntad de Esmeralda, óigase bien, la Fiscalía tiene que probar sin dudas alguna que en contra de la voluntad de Esmeralda, ese imputado la penetró en contra de su voluntad con violencia. Eso tienen que probarlo en un tribunal, y eso generalmente se prueba. ¿Usted sabe con qué se prueba eso? Con testimonio, el testimonio de la víctima. Claro, se puede probar con otros elementos, pero generalmente la prueba estrella lo es el testimonio de la víctima. Claro. Sí, y en este caso la víctima no está, desafortunadamente. Y yo quiero que dejar claro en esta llamada, yo no estoy defendiendo a John Kelly Martínez, que pague por sus hechos y por su acto de irresponsabilidad, de después de decidir estar con esta menor, dejarla también desangrar, que él pudo actuar diferente como persona, como hombre con más experiencia, y no lo hizo. Ahora, lo que yo estoy criticando es que la Fiscalía está tratando de armar una teoría de un caso. Y me parece que en algunos aspectos, como en el apresamiento de esta señora y del otro señor, están creando una burbuja que les va a explotar. Porque no hay un juez en este país que vaya a condenar a esa señora por complicidad. En mi experiencia y desde mi óptica profesional, no hay un juez en la República Dominicana que vaya a condenar a la esposa de John Kelly por complicidad en ese hecho, conforme a las pruebas que conocemos. Para que ella sea cómplice, óyeme, es que ella tendría que haber estado, participado, orquestado un plan para que todo eso ocurriera, claro, que habría que estar muy descabellado para que eso haya sido así. Claro que sí. Ya, muchísimas gracias por la llamada, siempre arrojándonos luz con estos temas de los tribunales de tipo penal. Esperando tenerte pronto de manera física por Controlando la Mañana. Gracias por dedicarnos estos minutitos que permita arrojar luz sobre este lamentable caso del cual el país está pendiente, y sobre todo que permite que esos términos que se han estado utilizando y que la gente lo asume como bueno y válido, pues que la gente se pueda seguir orientando con un profesional de la envergadura que te caracteriza, que maneja de manera muy profesional el tema de lo penal en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, José, por la invitación. Muchísimas gracias, siempre a su orden. Ya en esta etapa final de Controlando la Mañana, queremos compartir información sobre el INAPA, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, quien informó que suspendió los procesos de licitaciones tras las supuestas irregularidades que había denunciado. Recordando que el fin de semana la periodista Nuria Piera había anunciado irregularidades sobre unas licitaciones que habría hecho el INAPA,
y que en función a esta denuncia, INAPA decide suspender estos dos procesos de licitación y también de parar a un tercer proceso de licitación que estaba ya en camino. En el documento que comunicó el INAPA, dijo que solicitará a la Dirección General de Compras y Contrataciones y al Comité de Ética realizar una investigación para detectar si ha habido irregularidades en las referidas licitaciones. ¿Qué es lo preocupante de esto? Que para que un instituto, que una entidad pública del Estado Dominicano tome la decisión de paralizar un proceso de licitación por irregularidades, esto no ocurra en función a que funcionarios de la institución puedan de manera rápida, oportuna, visualizar cualquier irregularidad que se esté dando en un proceso de licitación, de una compra, un contrato que está haciendo la institución. No. Aquí se tiene que esperar que un medio de comunicación con una investigación periodística arroje o saque a la luz las irregularidades que se están dando en las instituciones para que en función a eso actúen las instituciones y paralicen o corrijan cualquier irregularidad que se está dando. Entonces la pregunta es, ¿y dónde están los comités de compras de las instituciones? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están un ministerio público, un PETCA, velando porque se le dé fiel cumplimiento a las normas de las instituciones y que no se estén dando casos de irregularidades y corrupción administrativa a lo interno de las instituciones? Se paralizan hoy esas licitaciones porque un medio, porque una investigación periodística saca a la luz supuestas irregularidades que se están dando ahí. Entonces la otra pregunta es, ¿y en esas instituciones, en esas entidades públicas que no cuentan con un periodismo responsable, con un periodismo de investigación que ponga sus lentes sobre ellos para poder desmenuzar lo que está pasando ahí? Y cuando no ocurre esto en esas instituciones, ¿qué pasa? Pues que en esas instituciones sigue ocurriendo lo mismo que en otras, pero como no hay nadie velando para que se le dé fiel cumplimiento a las normativas, pues entonces hacen y deshacen los funcionarios con el dinero, con el erario público, sin que nadie diga absolutamente nada. La pregunta es, ¿dónde están los comités de compras que tienen cada institución? Que se supone que están ahí para poder velar por el fiel cumplimiento a las normas, a una Dirección General de Compras y Contrataciones que le traza las pautas, los procesos a seguir para todo lo que tiene que ver con las licitaciones, con las compras públicas y demás. ¿Dónde están estos comités? ¿Qué está pasando con las instituciones de la República Dominicana? De momento a otro, los programas de comunicación se han convertido en el PETCA, se han convertido en el Ministerio Público, se han convertido en la justicia, se han convertido en todo. Son los que están haciendo el trabajo en este país para que las cosas se hagan bien y para poder denunciar las cosas. Porque es que al parecer los funcionarios a lo interno de las instituciones actúan todos como estructuras mafiosas coludidos para hacer y deshacer y hacerle fiesta al dinero del Estado Dominicano. Eso es gravísimo. Esperemos que ya con la suspensión, con la paralización de estas licitaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones en función a la denuncia que se hizo de irregularidad en estos procesos, se pronuncie al respecto, que se pueda corregir si hay manos mañosas en este proceso, pues que también salga a la luz y que si hay consecuencias penales, si hay consecuencias sobre quienes actuaron de manera irregular, tal vez para beneficiar a un grupito, pues que también pese sobre ellos el poder de la justicia. Nosotros tenemos que abogar y trabajar para la construcción de un país que funcione, con instituciones fuertes. Y las instituciones fuertes solo se logran si hay una voluntad a lo interno de ellas. No hace nada que una investigación periodística arroje esto si la institución no hace absolutamente nada. Si a partir de ahí no corrige las cosas que está haciendo mal. Decía en un programa anterior que muchas veces las irregularidades, que no necesariamente tienen que estar comprometidas con manos mañosas, con intenciones maliciosas a lo interno de las instituciones, muchas veces la atribuimos a simple improvisación o
tal vez falta de preparación, falta de profesionalidad en los procesos de los funcionarios de las instituciones. Pero si las irregularidades bajo la investigación que se le tiene que hacer arrojan que había manos oscuras, que había intenciones maliciosas en estos procesos, pues que caiga todo el peso de la ley sobre quienes actuaron allí y que empecemos a dar pasos firmes y ejemplos firmes sobre todo aquel que intenta meter sus manos mañosas sobre las arcas del Estado. Es el llamado, esa es la voluntad que nosotros queremos promover hoy desde Controlando la Mañana. Se nos ha agotado el tiempo, queremos agradecerle por su fiel sintonía con nosotros y será hasta mañana cuando nuevamente volvamos a vernos aquí, cara a cara, ustedes y nosotros en este su espacio Controlando la Mañana. Deseando que tengan un feliz miércoles y recuerden, ande siempre con cuidado y que la bendición de Dios sea con todos ustedes.